Marcos 4. Marcos 4. Gloria a Dios. Ojo que no caiga arriba de los 35. Vamos a mandar el link. Bienvenidos, acá estamos comenzando. A ver. Dice, Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también, bienvenidos, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tremendo. Conocida, ¿no? Conocida esta palabra, conocida esta historia de Jesús y sus discípulos. Pero bueno, el Señor me venía ministrando sobre esto y nos dijo que compartiéramos. Lo tremendo de esto que sucedió fue que Jesús recién les había enseñado a sus discípulos sobre la fe. Recién habían tenido una instancia maravillosa donde mucha gente había escuchado, donde mucha gente había estado allí con Jesús. Jesús había enseñado grandes verdades. Los discípulos estaban asombrados de las cosas que el Señor estaba hablando y el Señor estaba explicando sobre la fe. Pero existe aquel día, comienza con aquel día. Aquel día yo pensaba, ¿no? ¿Cuánta teoría, cuántas cosas tenemos nosotros? ¿Cuántos de acá hemos escuchado muchas prédicas o hemos leído mucho la Biblia o hemos vivido, hemos vivido varias enseñanzas? Pero era el momento de aplicar. Era el momento de aplicar. A veces las palabras suenan muy lindas, las enseñanzas de Jesús eran muy maravillosas, pero el tema es cuando hay que poner en práctica esas palabras. Cuando la teoría se transforma en práctica, cuando realmente yo tengo que poner en mi vida en marcha esa fe que aprendí. Esa fe que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un texto precioso que aprendimos y que muchos lo sabemos de memoria, pero ¿tenemos fe?
los discípulos estaban ahí, ¿no? Yo me los imagino ahí como, eran los líderes, eran los principales alumnos de Jesús, y ahí estaba la gente, y ellos, ¿no? Dominando, Mateo anotando, Juan anotando, y precioso. Pero aquel día, cuando pasó la tormenta, ¿qué hizo Mateo? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo cada uno de los discípulos? Dice, cuando llegó la noche. Nosotros acá en Uruguay, acá tenemos varios cubanos, nosotros acá en Uruguay tenemos un dicho. ¡Ay, me llegó la noche! Usamos mucho, ya no se usa eso. ¡Ay, me llegó la noche! ¿Nunca usaron ese término? ¿A qué nos referimos, Rafa, cuando nos llegó la noche? Nos da miedo. Cuando las papas queman, me agarró la noche. Porque en realidad ese dicho viene de nuestros antepasados que salían a potrear, a llevar el ganado de un lugar al otro por el campo. Trataban de llegar a un poblado o a un lugar que conocieran antes que les agarrara la noche, para no andar por lugares desconocidos o acampar en lugares desconocidos donde podían ser atacados por animales o ser robados. Entonces ese fue el dicho de... Cuando prestaba la cosa. Cuando, claro, me agarró la noche sí. Porque me agarra desprevenido, me agarra en un lugar que yo no conozco. Y a oscuras. Me da miedo y oscuro. Y resulta que a los discípulos les llegó la noche. Cada uno se pone a pensar, capaz que en este momento estás viviendo una noche, una situación inesperada, un momento oscuro de la vida. Nos pasa a todos, tenemos, ¿no? Cuando no ese momento, esa noche. Y no fue solamente esto, no fue solamente la oscuridad de la noche para ellos, ¿no? Yo no sé, eran hombres que la mayoría eran pescadores, o sea, varios de ellos eran pescadores, acostumbrados a andar, ¿no? Pero bueno, los agarró la noche y dice... y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Nosotros como cristianos muchas veces hemos tenido que enfrentar situaciones complicadas, ¿no? Y capaz que estamos enfrentando. La vida no es un mar de rosas. Situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones familiares, situaciones de trabajo, a veces matrimoniales, de familia, ¿no? Situaciones en las que no esperábamos. Los discípulos venían de un día maravilloso que habían pasado con Jesús, había estado todo tan lindo, habían aprendido tantas cosas maravillosas, no esperaban que esto pasara. Dice que comenzaron a temer, ¿no? Se empezaron a desesperar. ¿Ustedes se imaginan en una barca en plena noche, una tempestad impresionante, unas olas impresionantes, las aguas ahí invadiendo la barca? ¿Vos chiflarías, cantarías o te daría cuiquillo? No podemos, tratando de ponernos en el lugar de los discípulos, ¿no? ¿Ustedes se animan a tirar la primera piedra acá? ¿Se animan a
a cuestionar a los discípulos, no era una situación fácil. Yo creo que en ese momento yo hubiera sentido miedo también. Hay que ponerse un poco en contexto, ¿no? Sí. Ellos estaban en el agua, la barca no era el bus que nosotros tomamos ahora. Era una cosita nada eso. Eran Se movía con todo. Chiquita, bajita, y siempre se guiaron por las estrellas. No tenían un GPS para decir la costa está para aquel lado. Entonces cuando se levanta la tempestad, queda todo el cielo negro, con viento, con ola, y no sabés, como si te paran en el medio, que ahí te apagan todas las luces, ¿para qué lado está la puerta? Imposible. Sí, Y una ventolera que te llevaba por un lado para el otro y unas olas gigantes, impresionantes. Ellos tenían mucha teoría, ellos conocían las enseñanzas de Jesús, el Señor había hablado muchas veces de la fe, pero bueno, no estaba fácil, no era fácil. Ya en esta altura ya habían visto milagros, conocían a Jesús, conocían el poder de Jesús y todo, pero esto fue inesperado. Esto era algo que ¡puah!, atemorizaba de verdad. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero miren esto, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Dice que Jesús, a pesar de eso, habían varias barcas, no era la única barca, ¿no? Yo me imagino que el caos hubiera sucedido en todo, el caos eran todas las barcas. Pero lo peor de todo era que en la barca de ellos estaba Jesús ahí roncando, en el medio de esa tempestad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué Jesús dormía? Estabas tranquilo. Estaba tranquilo. Y cansado también, ¿no? Así somos los Jesús. Claro, pero vos imaginate que hoy día lo más cercano, la comparación más cercana a eso que tenemos es cuando uno va a volar y te dicen hay turbulencias y todas las cosas. Dice, pero vos quédate tranquilo, vos mirá la azafata. Si la azafata está así, son cosas normales, ¿verdad? Dice, pero si vos ves que la azafata empieza a orar, Ahí le quedaste. ahí la quedaste. ¿Y por qué decimos eso? Porque la azafata se sube a, Está acostumbrada. no sé, 35 aviones por semana, capaz. Menos, más, por ahí. Entonces está acostumbrada. Y está tranquila porque sabe que eso también escapa de ella. O sea, el que tiene, en ese momento, el que tiene que ponerse las pilas es el capitán, no ellas. Entonces, como que se zafan de eso. Y Jesús estaba así también, estaba tranquilo porque decía, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada acá. Ya vamos a llegar, ¿no? Y yo lo imagino así también. Había una cosa que Jesús les había dicho. A ver, en el primer versículo, ¿qué les dijo Jesús? A ver, ¿se encuentran ahí? Marcos 4:35. ¿Qué les había dicho Jesús? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Qué había ahí? Del otro lado paz. No había multitud, no había nada, ¿no? Ellos iban a descansar. Iban a descansar. Una ¿Qué era? orden. Una orden, pasemos. Dale para adelante. Pasemos al otro lado. Y una promesa. Pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Había una promesa de Jesús para ellos ahí. Pero no les cayó la ficha. Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, el Señor se equivoca. Nos vamos a morir, Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, es pasemos al otro lado. ¿Qué te prometió el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Vas a pasar para el otro lado? Bueno, ¿y entonces por qué dudas? ¿Qué te prometió el Señor? El Señor cumple sus promesas, el Señor es fiel. Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, no vas a perecer en medio de la tormenta.
No te puedo prometer que no haya tormenta, no te puedo prometer que no haya noche, no te puedo prometer que no haya viento, que no haya olas, que no haya frío, que no se mueva tu barca. No te lo puedo prometer, porque la vida es así. Y el Señor permite esas cosas, pero el Señor promete. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. ¿Qué otra promesa hay en la Biblia? Promesas en la Biblia. ¿Qué te ha prometido el Señor? Aunque mis gigantes acampen contra mí, no temeré. Amén. Amén. Promesas que Él va a ser nuestro sanador, nuestro levantador, nuestro ayudador y Amén. nuestro pastor. Amén. Jehová mi pastor. Nada me faltará. Porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho Te pondré. Él me sostendrá. Él nos va a sostener. Entonces, Estaré contigo ¿por qué dudamos? hasta el último. ¿Cómo es? Estaré contigo hasta el último día. Amén. El Señor prometió que iba a estar con nosotros. El Señor prometió que íbamos a pasar por el fuego, que nos iba a sacar a lugar espacioso. El Señor prometió que iba a ser nuestro pastor, que no nos iba a faltar nada, que iba, que nos iba a sostener, que nos iba a guardar, que iba a caminar delante de nuestro, que iba a abrir puertas delante de nuestro. ¿Qué te prometió, Oscar, el Señor? ¿Qué te prometió? ¿Qué promesa te acordás que en la palabra que te tocó? Vida eterna. Vida eterna. Y Amén. Tus Amén. graneros nunca estarán vacíos. Amén. Echarán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pues a ti no te tocará. Amén. Maxi, ¿una promesa de Dios para tu vida? Amén. André, Dios, aleluya. el Señor tiene un plan. Ahí los que están Amén. conectados, ¿Qué te prometió el Señor? tú que estás conectado. ¿Qué te prometió? ¿En qué promesa te sostiene? El Señor es un Dios fiel. Dice Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. El Señor hizo tanto los días buenos como los días malos. Pero debemos aferrarnos en Él. Amén. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses. Tremenda promesa. Tremenda promesa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si el Señor nos ha dado todas estas promesas, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué dejamos de confiar? ¿Por qué dudamos? Aleluya. Amén. Dios es un Dios fiel, un Dios de promesa, Gracias, Señor. un Dios real. ¿Te prometió algo el Señor, Cari? ¿Qué te prometió? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Y Él va a cumplir. Amén. Amén. Heredades comprarás sin dinero. Amén. Y se está cumpliendo. Dios es un Dios fiel. A veces parece que la promesa no se va a cumplir, a veces parece que el Señor se olvidó, a veces parece que el Señor está durmiendo, parece que el Señor no ve lo que estoy viviendo, parece que el Señor no ve. Señor, mirá la tormenta que estoy viviendo, Señor, mirá las olas, mirá el viento, mirá, Señor, mirá lo que me están haciendo en el trabajo, mirá, Señor, mi economía. Pero el Señor está ahí. Y el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Entonces lo iba a cumplir. Aleluya. Amén. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo podía dormir con todo ese movimiento? No sé. Y dice que le despertaron y le dijeron, maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? Por favor, maestro, ¿no te das cuenta lo que estoy viviendo, Señor? No escuchás mi oración, no respondés mi oración. Señor, ¿por qué estás permitiendo esta situación en mi vida? Señor, ¿por qué guardás silencio? En este caso era más que silencio, roncaba el Señor. ¿Por qué, Señor? ¿No ves lo que me está pasando? ¿No ves mi familia? ¿No ves mis hijos? ¿No ves mi salud? El Señor sí lo ve, tranquilo. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hecho milagros impresionantes. Yo estoy acá con ustedes. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Dice que habían varias barcas, pero Jesús estaba en la barca de los discípulos. Jesús estaba en su barca. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Jesús se paró y cesó el viento, cesó la tempestad, cesaron las olas, cesó el frío, cesó la tormenta. La vida cristiana es mucho más que teoría. La vida cristiana es aplicar la teoría, aplicarla a la práctica en nuestras vidas. El Señor es un Dios real que cumple sus promesas, que nos ama, que es poderoso. Es el mismo Señor que hizo ese milagro con los discípulos en esa barca, que tiene el poder sobre la naturaleza, que las leyes, como hablábamos la otra vez, las leyes de la naturaleza no tienen poder para Él. Él hace calmar el viento como si nada. Ese mismo Jesús es el Jesús que está contigo. Amén. Amén. Entonces, probablemente permita cosas en nuestras vidas. A veces no entendemos y lo cuestionamos como lo cuestionaron los discípulos. Pero escúchame, ¿cómo podés dormir? Mirá lo que está pasando. Pero el Señor permite cosas con un propósito. Amén. Yo me imagino, acá Pedro, siempre le damos palo a Pedro, pero bueno, está. Pedro era el más impulsivo, era el que más, yo me imagino, el Pedro a los gritos, y eso que era un pescador, le tenía, conocía el mar, había pasado por pila de tempestades, supongo, porque era un pescador. Sin embargo, yo estoy segura que él estaba a los gritos, pelado, ahí fue el que lo despertó, porque era el más impulsivo, no dice, me lo imagino. Pero se habrá aprendido Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro fue preso? Cuando Pedro estuvo en la cárcel. Vamos a buscar eso. A ver. ¿Y cuántos a veces disfrutamos de los beneficios del Señor por misericordia? Porque acá dice que había otras barcas. Y el Señor cuando calma la tempestad, calma para todas las barcas. Por eso. La diferencia de esta barca era que estaba Jesús ahí. Y yo supongo, no habla de las otras barcas, pero supongo que estaban todos locos de miedo. ¿Sí? Los discípulos que tenían a Jesús ahí, estaban a los gritos pelados, con un miedo bárbaro. Miren, Hechos, busquen ahí por favor lo que tienen. Hechos 12:6. El mismo Pedro que acá estaba, ¿no? Junto con el resto de sus compañeros, desesperado, loco de miedo, preguntándole al Señor dónde estaba, ¿no? Ese mismo Pedro, miren acá,
Hechos 12:6. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atados con 2 cadenas. Ese mismo Pedro que vivió esta situación, que la vivió como si fuera, no sé, el último día de su vida, que estaba amedrentado, tiempo después fue preso. Y en medio de la adversidad, porque en ese entonces perseguían a los cristianos, los mataban, o sea que no era una tempestad, pero era algo parecido, corría riesgo de vida. ¿Qué hacía Pedro? Dormía. Había aprendido Pedro. Después cantaba también. Y después cantaba, es verdad, Pedro. Pero dice que Pedro dormía. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. Imagínense, de repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. Y el ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron, gloria a Dios, de las manos de Pedro, y el ángel le ordenó, ponte el cinturón, ajústate las sandalias. Pedro obedeció y luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Y salió Pedro. Pero dice que en medio de la cárcel, en medio de los soldados, en medio de las cadenas, Pedro dormía. Entonces, nosotros no conocemos no somos soberanos como Dios. Dios es soberano, conoce todas las cosas. Conoce el futuro. Ya te ve, Andreina, ahí en victoria, disfrutando de su promesa. Él ya conoce, Él ya te ve, Edelma, en el centro del propósito del Señor. Él ya nos conoce y nos ve, ¿no? Y conoce todas las cosas. Pero nosotros a veces en el medio de la tempestad no entendemos. Pero Señor, ¿para qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué necesidades me pasa por esto? Si yo soy tan bueno y tan fiel. Los discípulos no habían hecho nada malo. Ellos seguían a Jesús. No era que no habían hecho nada malo. Sin embargo, Jesús lo permitió. Y muchos de ellos con un propósito, ¿no? Ahora estamos disfrutando, leyendo esto y el Señor nos está ministrando a nosotros muchísimos años después. Pero bueno, el mismo Pedro entendió y años después confiaba en el Señor. Entonces, Dios tiene un propósito para cada cosa. Y si el Señor prometió que van a pasar para el otro lado, vamos a pasar. Amén. La tormenta, esto también pasará. La tormenta ya va a pasar. El Señor ya va a responder. Tranquilo, tranquila. Aprendamos a pasar por los momentos difíciles. Y a preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Quiero estar tranquilo, quiero estar tranquila, quiero confiar, quiero tener certeza, quiero tener convicción, quiero creerte, Señor. Tú me prometiste todas estas promesas que ustedes le vienen diciendo. Tú me lo prometiste y tú lo vas a cumplir, Señor. Esto también pasará. Amén. Y el Señor va a hacer callar y enmudecer la tormenta en tu vida. Gloria a Dios. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. ¿El Señor está en tu barca? Si el Señor está en tu barca, entonces no tenés que temer. Débora, si el Señor está en tu barca, no tenés que temer. No es por coincidencia que estás en este vivo. Cada una de las personas que están escuchando no es por coincidencia. No existen las coincidencias, no existen las casualidades, sino las causalidades. El Señor te quiere decir que Él está en tu barca, que confíes, que no tengas miedo, que confíes, que si Él te hizo esa promesa, Él la va a cumplir, porque es un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas en tu vida, en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios, los invito a poner delante de Dios aquello que te provoca temor, que te provoca angustia, si estás viviendo una tempestad, si estás en medio de algo difícil
que te provoca temor, que te provoca miedo, que te provoca angustia, si estás viviendo algo que no entendés el propósito, que le buscás la vuelta y no la entendés, y el Señor está dormido, porque hay que vivirlo, a esto hay que vivirlo. Entonces, vamos a poner en las manos de Dios ese problema, esa situación. Amén. Hoy es una noche de oración. Vamos a orar. Los invitamos a orar, a cerrar sus ojos y vamos a estar orando por ti, Carmen, por ti, Débora, por cada uno de los que está escuchando también esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra sencilla, pero una palabra que llega a nuestro corazón. Por algo, Señor, tú nos diste esta palabra para hoy. Señor, mira cada vida que está escuchando. Señor, mira las personas que están en este lugar. Mira las personas que están escuchando a través de este video, de TikTok, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tú conoces, Señor, cada tempestad. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces, Señor. Tú conoces, Señor, situaciones de enfermedad. Tú conoces, Señor, situaciones matrimoniales, problemas económicos, problemas familiares. Señor, temores, angustias, desesperación. Señor, personas que están viviendo depresión, personas que están viviendo ansiedad, personas, Señor, que están luchando con distintas situaciones que no han logrado salir. Pero, Señor, tú nos dices en esta noche que no estamos solos. No estás sola, dice el Señor. No estás solo, dice el Señor. El Señor va a cumplir su promesa en tu vida. Si el Señor te dijo que ibas a pasar al otro lado, así será. Pasarás al otro lado. Aleluya, porque el Señor es fiel. Es un Dios que cumple sus promesas. Esto no es para muerte. Esto no es para destrucción. Esto es para que el Señor se glorifique en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, abrí tu corazón. En este lugar está el Señor. En este lugar está la presencia de Dios. El Señor está con su oído atento a tu clamor, a tu oración. El Señor está atento a ti. No pierdas la oportunidad. Decirle al Señor lo que hay en tu corazón. Con tal ese miedo, con tal ese temor, con tal esa angustia, con tal ese problema. Él lo quiere escuchar de tu boca. Y pedirle al Señor, Señor, dame esa fe. Dame esa fe que necesito, Señor, para levantarme, Padre, en autoridad y creerte a ti, que esto también pasará. Creerte a ti que esta tormenta va a pasar, que esta tristeza va a pasar, que este problema va a pasar, que esta enfermedad va a pasar, que esta angustia va a pasar, que este problema económico va a pasar, porque tú estás en mi barca. En el nombre poderoso de Jesús, si el Señor está contigo, si el Señor está en tu barca, no tenés que temer. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, mira cada corazón, mira cada corazón. Señor, mira las vidas, Señor. Nos quebrantamos y nos humillamos delante de tu presencia, papá. Te necesitamos. Queremos tu intervención en nuestras vidas, Señor. Consuela, trae consolación. Trae paz, Señor. Trae paz, trae paz. Sana toda herida, todo trauma del pasado. En el nombre poderoso de Jesús, que no permite avanzar todo lo que preocupe, todo lo que amargue, todo lo que angustie, todo lo que entristezca. En el nombre poderoso de Jesús, se tiene que ir la presencia